Gracias por la invitación a participar de esta entrevista, que me parece en principio una excelente iniciativa, ¿no? Y este tema es muy importante ahora, la necesidad de participación política de la sociedad civil interesada en los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, en realidad esto no es nuevo, pero creo que el tema ha sufrido lo que sufrieron algunas demanda de la sociedad civil en los últimos 20 años, como que a raíz del debilitamiento del movimiento social, en el periodo de Fujimori, mucho de esto cayó. Fuera de esto, es cierto que muchas de las demandas del movimiento de equidad, de género, del movimiento de las mujeres, fueron aceptadas, incorporadas por el movimiento, por los tratados internacionales que firmó el Perú, y digamos se creó el Ministerio de la Mujer, se dieron muchas disposiciones que de alguna manera hicieron que la percepción de inequidad que existía hace 30 años desapareciera hasta cierto punto, ¿no? Sin embargo, obviamente hay una persistencia parcial de los aspectos menos o más sutiles, ¿no? O sea, creo que los aspectos macro se cambiaron, pero los aspectos más específicos de la ideología de separación de roles de género, por ejemplo, ¿no? El sexismo, el machismo y las cosas relacionadas se quedaron, ¿no? Entonces, creo, sin embargo, que la última década, ¿no? Está felizmente permitiendo un revivir de un movimiento social mucho más vivo, y esto en parte yo diría por el papel del internet y de la tecnología que ha surgido en torno al internet, las redes sociales, y cómo la sociedad se ha apropiado de esta tecnología, ¿no? Esto lo decía de hecho un teórico español que trabaja en la Universidad de California en Berkeley, Castells, ¿no? El teórico del internet, justamente respondiendo a una entrevista del líder de Podemos en España, que esta es una sociedad donde de alguna manera el internet está contribuyendo a una democratización, y donde además la gente le está agarrando el gusto a movilizarse políticamente, ¿no? Y la gente está aprendiendo a hacerlo, es como una, digamos, coreografía de movimiento, de comunicación en redes, que termina teniendo impactos que son alternativos a los de los medios de comunicación, y eso hace que la gente vea efecto, ¿no? de lo que hace, ¿no? La gente lee de estas cosas, las difunde, y a veces se generan iniciativas importantes, y eso es una cosa que no ocurría antes, ¿no? Bueno, definitivamente el tema de los derechos, primero que nada, derechos sexuales y reproductivos, constituye un lenguaje que algunos llaman una tercera generación de la discusión sobre derechos humanos. Ustedes saben que se habla de derechos civiles, los que surgieron en torno de la mediados del siglo pasado, luego derechos económicos, sociales y culturales, y de repente está como una tercera generación, más específicos, íntimos, pero eso es un tema que está todavía en discusión. En cualquier caso, hay que diferenciar estos derechos sexuales y reproductivos que tienen que ver con los derechos inherentes a, por ejemplo, los reproductivos, tener hijos cuando uno desee, y en las condiciones que uno desee de manera voluntaria, etc. Y los derechos sexuales con, además, lo que tiene que ver con el placer, con una sexualidad libre de riesgos, digamos, el tema de la orientación sexual, todo esto, ¿no? Estos son esta esfera de derechos sexuales y reproductivos, y que se diferencia de los derechos humanos de las personas, por ejemplo, de las minorías sexuales, que son tratados por la Declaración de Yogyakarta. ¿No? Esta Declaración de Yogyakarta, que tiene ya como 8 años de producida, más bien analiza cómo los derechos humanos en general pueden aplicarse o no en relación con algunas minorías sexuales y de género, ¿no? Y esto se ha dado y está comenzando a utilizarse pedagógicamente en algunos lugares. Bueno, en fin, de hecho, los derechos sexuales y reproductivos son en la mayor parte de nuestras sociedades un tema polémico, y particularmente en una sociedad tan conservadora como la peruana. Nuestra sociedad es una de las más conservadoras de América Latina. Puede que esto tenga que ver con el hecho de que fuimos
tal vez el virreinato, uno de los dos virreinatos más importantes de España, y había una concentración de poder muy ligado a la corona, ¿no? Entonces, muy distinta, por ejemplo, la situación de Argentina o de Chile, donde otras ideas entraron más fácilmente. Y estos temas se han siempre constituido en temas de conflicto porque tienen que ver con la discusión de, por un lado, protección y fomento de lo reproductivo, cierta visión de una, digamos, sociedad más controlada, dedicada a producir y reproducirse, ¿no? Y según parámetros más o menos definidos, de modo que lo que tenía que ver con anticonceptivos fue muy impopular. Por ejemplo, aquí mismo, en épocas de militarismo, los anticonceptivos eran impopulares porque se consideraba que lo que necesitábamos era crecer y no dejar de crecer. Asimismo, ¿no? Cuando surgieron los anticonceptivos, por ejemplo, hormonales, hace 40 años, hubo todo un movimiento de crítica muy grande porque se decía que las mujeres se iban a desatar, ¿no? Que no iba a haber ningún control, iban a tener relaciones sexuales por todo, digamos, en todas partes, y cosa que obviamente no ocurrió. Hubo una transformación cultural, pero digamos, el temor permanente del embarazo terminó, ¿no? Y de alguna manera tiene que ver al final con autonomía, con libertad y con la posibilidad digamos, más bien restringir esa libertad. El aborto, que es un tema definitivamente más complejo, pero que también ha sido abordado por expertos de bioética, no solamente desde el lado pro-religioso, sino también desde un lado de ética laica, ¿no? Y es un tema complejo, pero tratable desde el punto de vista ético. Y bueno, obviamente la educación sexual, que en realidad es un concepto poco claro cuando uno no dice a qué se refiere con educación sexual. Una educación sexual puede ser, por ejemplo, la propugnada por George Bush, que era pro abstinencia, ¿no? Mientras que lo que ahora se considera fundamental es la educación sexual integral, ¿no? Que tiene que tener elementos que fomenten la toma informada de decisiones por parte de las personas, ¿no? Y porque acá en Perú nadie está en contra de la educación sexual, excepto grupos conservadores más o menos pequeños que dicen, y esto es algo nuevo y es más bien tomado de algunos movimientos de Estados Unidos, que la educación sexual es una actividad privada de las familias y que debe corresponder a los padres. Pero en el Perú ese concepto en particular no ha entrado mucho, ¿no? De hecho, en el Perú, según estudios que hicimos hace poco y otros estudios más, la gente no es estrictamente conservadora en términos de su práctica individual, pero se tiende a repetir lo que se cree que todos piensan. O sea, hay una facilidad de decir, no, esto es así, ¿no? Pero cuando se indaga, uno ve que la gente no tiene digamos, convicción de que las cosas tienen que ser de una manera o de otra, ¿no? Por ejemplo, cuando preguntamos nosotros sobre aborto, al principio la gente lo criticaba, pero cuando las preguntas mostraron, bueno, hicieron que la gente pensara respecto de por qué algunas mujeres abortaban, si es que era posible en ciertas circunstancias, que al final vimos que la actitud de las personas era mucho más flexible de lo que parecía en un momento inicial, ¿no? Igualmente respecto de la diversidad sexual, es posible que mucha gente se oponga, por ejemplo, en una primera pregunta en frío al matrimonio homosexual o entre personas del mismo sexo, pero conforme se indaga, se ve que la gente puede, digamos, repetir algo que escucha, pero no tiene motivos propios para oponerse, ¿no? Entonces, cuando se le pregunta, muchas personas se abstienen porque no saben qué decir, ¿no? Entonces, en la práctica, obviamente, además, no hay prácticamente foros donde la gente aprenda a discutir en serio cosas que se están viendo, que están ocurriendo. Entonces, mucha gente, y eso lamentablemente conviene a los sectores conservadores, la gente tiende a repetir lo que cree que es la norma y no hay un proceso, un movimiento de, digamos, discusión donde se discuta ideas y de pronto cambie la
la realidad, ¿no? Entonces, y lamentablemente pues en este proceso de discusión de estos temas tenemos de un lado a una gran masa, digamos, que se adscribe a una religión, pero que puede repetir simplemente lo que creen que es una tendencia en general, pero más que nada es una posición de las jerarquías de las iglesias, ni siquiera es una posición de las personas a niveles inferiores dentro de esas iglesias, es básicamente de sectores muy conservadores, y lamentablemente nuestras iglesias en el Perú son muy conservadoras, como lo sabemos, ¿no? O sea, no hace falta ni decirlo. Bueno, el tema es que tenemos esto, la población y los políticos, que como que tienen un acuerdo tácito con las iglesias de no chocar, ¿no? De no oponerse, ¿no? Y digamos como que es lo más fácil no hacerlo, porque se supone que temen que las iglesias después los ataquen, ¿no? Es más fácil entrar como que en acuerdos tácitos con estas iglesias. Bueno, y finalmente, entonces tenemos que el statu quo es defendido por estos actores poderosos, ¿no? Digamos, las iglesias, movimientos ultraconservadores ligados a estas iglesias, medios de comunicación que con frecuencia tienen vínculos con grupos, con estos otros grupos, políticos que no se quieren comprar pleitos, y bueno, de otro lado, movimientos que son más pequeños, que están resurgiendo, pero que ahora, digamos, con las redes, porque son además un proceso generacional, el uso de estas tecnologías, digamos, de redes sociales, los jóvenes tienen pueden usar estas tecnologías tal vez más fácilmente que otros grupos generacionales, y el germen del cambio social está ahí metido, ¿no? Entonces vemos un resurgir de ideas y un aprendizaje de la gente respecto de cómo argumentar, ¿no? Que no se daba antes, porque el Twitter, por ejemplo, exige que en 140 caracteres la gente tenga que resumir una idea, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio digamos, intelectual, ¿no? De comunicación. En 140 caracteres, ¿qué puedes comunicar que sea convincente, ¿no? Entonces, está surgiendo este nuevo escenario en cuanto a lo de la unión civil. Por ejemplo, se vio este apoyo creciente entre jóvenes, pero además entre sectores progresistas muy amplios, muy diversos, intelectuales, la academia, artistas, y también, incluso yo diría, a nivel de todos los partidos había algo de simpatía entre distintos tipos de periodistas en los medios de comunicación. Entonces, es probable que podamos decir que respecto a este tema van a haber cambios inevitables en los próximos tiempos. Lo que pasa es que nuestro Congreso tiene características lamentables, ¿no? Aunque en realidad creo que hemos ido, digamos, en una línea descendente en calidad de Congreso en los últimos años, y tal vez aquí estamos sufriendo las consecuencias del temor que hubo por digamos, la supuesta chavización, ¿no? Que terminó hace 5 años o 4 años, que terminó de pronto haciendo que ese fuera el tema central de las elecciones y nada más se discutió. Entonces, creo que eso ya no debería pasar, y creo que esto, como tú decías, temas de tu entrevista, participación de la ciudadanía y de los jóvenes, ¿no? Creo que los jóvenes y la ciudadanía que quiere el cambio social tienen que participar más en política, ¿no? Por más que para muchos la política sea un espacio destructivo, amoral, ¿no? Delictivo incluso, no se puede dejar la política a muchos de los políticos actuales. La política como un espacio de cambio tiene que ser recuperada, ¿no? Y estos temas tienen que tratarse en esos espacios políticos, ¿no? Entonces, yo diría que hemos cubierto en general los temas que tú planteas. Estamos recuperando lentamente digamos, un espacio de intervención política, y digamos, hay que complementar esto probablemente con alianzas más sólidas con algunos periodistas, alianzas entre movimientos sociales, y con, digamos, pruebas que se pueda dar a la ciudadanía más amplia de que este movimiento no va de broma, de que los planteamientos son concretos, de que todos los partidos políticos deberían tomar en cuenta esto,
Y bueno, lamentablemente no es tampoco un buen momento para la iglesia conservadora. Creo que la iglesia conservadora está enfrentándose digamos, llamados de atención al interior de la misma iglesia, el nuevo papa, y creo que además las noticias que han habido últimamente acá en cuanto a la iglesia en el Perú, creo que todo eso termina de pronto abriendo espacios, ¿no? Y debilitando ese poder lamentablemente tan complejo y digamos sólido que han tenido ciertos sectores conservadores, ¿no? Yo creo que hay que respetar las ideas, se respeta las ideas, se respeta además la religiosidad de las personas de base, ¿no? Yo creo que, yo digo, en mi familia hay muchas personas cuya religiosidad yo respeto y admiro, pero no tiene nada que ver con algunos planteamientos políticos de líderes de iglesia que van por otro lado y en los cuales no se nota esa caridad cristiana de la cual yo creo que siempre hemos oído hablar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que recuperar este tema, ¿no?, de participación política, y estos derechos son importantes para todas y para todos. Tenemos que exigir que se cumplan. Gracias.